Saludo especial para todos, momento para Diálogos de Ciudad a través de el canal CNC Noticias. Nos encontramos con la doctora Ana María Soleibe. La conocen en Cartago, Norte del Valle, en Colombia, por temas de salud, en el área política, temas sociales y demás. Una mujer que está muy al tanto del antes, de la hora y del futuro de la salud y de este país, doctora. Agradeciéndole por estar aquí en el noticiero. Primero, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué hace por estos días? ¿Y qué vamos a hacer con la salud de los colombianos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué hago? Lo que he estado haciendo durante los últimos años, defendiendo ese proyecto de reforma estructural a la salud que se encuentra engavetado en el Senado con toda la oposición, pese a la crisis profunda que tiene el sistema. Seguimos en eso, ahora interesados en lo que ocurre el 26 de octubre, la consulta del pacto, porque las organizaciones sociales vamos a tener una representación allí, en la representación de la doctora Carolina Corcho. Y pues para nosotros es importante que estos proyectos de reformas sociales continúen, entonces también estamos haciendo pedagogía sobre ese tema. Doctora, la tiene muy duro la doctora Corcho con Iván Cepeda. Yo la veo muy dura. Pues digamos que yo no la veo tan dura, ¿sabes? Porque es la disputa entre una reforma a la estructura política, a la forma como se hace política, donde hay mucha conciencia de la ciudadanía, contra una maquinaria que es la que respalda al senador Iván Cepeda. Los dos son buenos candidatos. Uno, el senador Cepeda, de la extrema izquierda, de la cual muchos nos alejamos. Carolina, con una visión más progresista, menos radicalizada en ese sector de izquierda, ha hecho un trabajo durante 2 años en el país, ha escuchado a las comunidades, viene con propuestas claras. Para todos los ciudadanos es claro que necesitamos, por ejemplo, una reforma política. 100 candidatos presidenciales es una locura para un país. Necesitamos una reforma a la justicia y Carolina trae ese tipo de propuestas, pero además ayudó a construir la agenda de cambio que tiene hoy el presidente. Ella hizo parte de ese programa y pues si la ciudadanía no se deja creer estos cuentos y estas mentiras que se difunden en algunos medios que están al servicio de las estructuras que siempre se han beneficiado con la política pública, pues es muy probable que la votación por Carolina Corcho sea alta. ¿Quién va a votar en contra, por ejemplo, de lo que ocurrió con la reforma laboral? Que se reconozcan sus horas extras, que pueda tener garantizado una estabilidad laboral a través de un contrato laboral. Pues la ciudadanía sabe que la reforma laboral le conviene, a pesar de que los medios dicen que no. Y como esas mentiras hemos escuchado muchas. Pero yo digo que nos menosprecian, no somos tontos, y hemos visto las denuncias, por ejemplo, del sistema de salud. Hoy vemos deudas de 33 billones de las EPS que se han robado literalmente el dinero para sus negocios privados. Vemos el desfalco de las reservas técnicas que son la causa de la crisis. Nos hacen creer, nos quieren hacer creer como si fuéramos tontos que la crisis del sistema de salud es de este gobierno, cuando todos hemos tenido que vivir las filas, la negación de servicios, las autorizaciones que no dan, el convenio que se rompió cuando vamos a tener acceso al sistema de salud. Entonces yo digo que de alguna manera el statu quo y estos políticos de oposición menosprecian la inteligencia de los ciudadanos. Nosotros sabemos cómo ha sido la historia y Carolina Corcho es la continuación de esas reformas sociales. Yo decía el tema de Iván Cepeda porque tiene Pizarro al lado, que tiene imagen, tiene redes. Gustavo Bolívar tiene imagen, tiene redes.
A Iván, aunque él diga que no le ha servido mucho lo que pasó con Uribe, usted sabe que es verdad, le sirvió eso. Pero por mira, lo menos, perdón, doctora, por lo menos popularidad de imagen visual le sirvió. Él en el fondo sabe que el problema que tiene con Uribe le ha servido, por lo menos visualmente. No sé si efectos negativos o positivos, pues ya eso es otro debate. Yo digo visualmente. Y siento yo, pues en lo que uno alcanza a captar por esta zona, porque usted sabe que una cosa ve uno acá en el municipio, otra cosa es en las capitales, que el presidente le hace más guiño a Cepeda. El presidente no le ha hecho guiño a ninguno. ¿No? Ese es un rumor que se riega, como se regó el rumor de que tenían que unirse, que no sabemos con qué criterio se decidió que fuera Cepeda, si Carolina había hecho un trabajo de 2 años. Ya. Es la maquinaria de izquierda que funcionó allí, a la cual nosotros hemos hecho críticas importantes, pero Cepeda es la radicalización de la izquierda y Cepeda es dejarnos en este conflicto, aunque es un gran candidato, será un excelente senador, pero es meternos o continuar en un conflicto entre uribismo y antiuribismo que no tiene sentido. El país necesita avanzar y la que viene con unas propuestas es la doctora Carolina Corcho. ¿O qué propuesta le has escuchado a Cepeda? No, las propuestas son siempre el debate es contra Uribe, no hay nada. Exacto, nos tiene metidos en un debate que además por ahora sigue siendo personal, porque es una defensa de soborno a testigos y fraude procesal contra un juicio contra él. Todavía los procesos de los falsos positivos y las implicaciones en el paramilitarismo relacionado con las convivir no se ha empezado a realizar. Así que esto es un asunto personal de Cepeda contra una persona que yo personalmente considero que fue muy negativa para el país. El señor Álvaro Uribe Vélez fue muy negativa para el país, profundizó un modelo económico, está centrado en el mercado, privatizó, terminó de profundizar toda esta política de privatización de derechos fundamentales que nos tiene hoy en la crisis del sistema de salud, en esta deslaboralización en que estamos los trabajadores de todos los sectores. Así que esta pelea, esta disputa, y obviamente María José Pizarro, recuerda que María José Pizarro negoció la ley estatutaria de educación con el Centro Democrático. Dinero para las entidades privadas, y eso hubo que tumbarlo. El mismo FECODE salió a protestar contra la negociación que hizo María José Pizarro. Yo no soy amiga de esta candidata. Las contradicciones de las mujeres de esta maquinaria de izquierda como Muhammad, María José Pizarro, que dicen que son feministas, que defienden el derecho de las mujeres, pero por un asunto de acuerdos dentro de los partidos, no se van con la mujer que trae propuestas, que ha hecho 2 años el trabajo en el país, sino que se van con la maquinaria de izquierda, que es la que representa a Iván Cepeda. Eso no lo descalifica a él como individuo, pero es que yo no voy a votar por Carolina Corcho, yo voy a votar por lo que Carolina Corcho significa, por la propuesta que trae. Y las propuestas de Cepeda no las hemos escuchado. Muy bien. Doctora, usted es muy conocedora de temas de la salud. Si yo le hago, o mejor que nos ayude a hacer una síntesis de cuáles son los 3 problemas más graves que hay a hoy, 3 puntos. Sabemos que hay muchos, pero 3 puntos para que los televidentes nos ayuden de pronto a entenderlo. ¿Cuáles serían los 3 puntos como para mejorar un poco? Mira, el problema fundamental del sistema de salud es el diseño de la Ley 100. Es el diseño donde se le entregó el dinero público de la salud con destinación específica a los privados con libertad económica, para que pudieran hacer su negocio y prestaran la salud. Todos sabemos que a los privados les interesa la ganancia. Sí, pues yo no tengo un negocio y no soy intermediaria para no tener ganancias. No, y es respetable eso. Entonces, ya el hecho es cómo lo manejan. Si ¿cierto? Partimos de allí, son privados. Sí. Tenemos pruebas, 5.000 tutelas, donde en el sistema de salud se le ha dado preponderancia a la libertad económica y a la ganancia por encima del derecho fundamental a la salud,
una tesis de doctorado que se llama Los muertos de la Ley 100, sí, que ustedes la pueden encontrar en internet gratuita. Si partimos de esta base, durante todos estos 30 años lo que hemos visto es que estas entidades toman el dinero que es para la salud, construyen sus negocios paralelos no relacionados con la salud, no pagan a las clínicas, la concentración de los pagos sigue siendo a sus propias clínicas, que son 300, y condenan a 11.000 a la crisis y a la quiebra. Y de vez en cuando le hacen abonitos por disimular. Claro, ahora hay giro directo, pero el problema del giro directo, como no hay reforma al sistema de salud, el giro directo sigue siendo direccionado por la EPS. Ya. Entonces, ¿qué sale? Ayer nomás estaba viendo el artículo, el informe, en donde sigue concentrado el pago a las clínicas que le prestan servicios a las EPS, que son de las EPS. Mire, hay una denuncia cercana. Audifarma, con una deuda gigante que se declaró en quiebra, construye con dinero de la salud la clínica nueva que está en Pereira. La de la entrada Pereira, por la 30 de agosto. Exacto. Entonces, es grandísimo. ¿Cuánto cuesta esa clínica? Una infraestructura ¿Cuántos servicios dejaron de prestarse a los pacientes y los condenaron a estas eternas filas, a que se enfermen, a que se compliquen y a que se mueran? Porque el dinero que era para ellos, que le llega anticipadamente siempre desde el 2015, la ADRES no se ha atrasado, la ADRES no es nueva ni es de este gobierno como quieren hacerlo ver, existe desde el 2015 y siempre ha pagado anticipadamente ese dinero que le corresponde a la CPS por afiliado. El problema esencial está en la existencia de la CPS y eso no se puede modificar por decreto ni por resoluciones. Tiene que ser a través de una reforma estructural que ha pasado 2 debates en Cámara. Ese proyecto que presentamos las organizaciones de la sociedad civil ha pasado 2 veces el debate y se queda en el Senado, donde los senadores de la Comisión Séptima tienen campañas financiadas por la CPS. Estamos en un bucle, en un círculo vicioso y una sociedad que no está exigiéndole al legislativo que apresure el proceso de debate, pero viene algo más grave. La senadora Norma Hurtado, la senadora de Mira y la de Movimientos Cristianos están proponiendo un proyecto alternativo en donde dicen, les damos más plata a la CPS con todos los desfalcos que hay denunciados y los contribuyentes, usted y yo, ayudamos a pagar las deudas de la plata que las CPS se llevaron. Eso es una infamia con los colombianos. Y aparte, los trabajadores en condiciones de esclavitud habíamos ganado un régimen laboral especial en el debate de Cámara y esta señora lo desconoce por completo porque necesitan tener a los trabajadores de la salud esclavizados dentro del sistema, de modo que no se puedan ni denunciar, ni protestar, ni parar, para ellos poder seguir haciendo su negocio. Doctora, para ir poniendo contexto a la gente de lo que pasa, entiendo yo lo siguiente. Esta es la ADRES, este es el Estado, este es el Ministerio de Salud, acá hay un recurso, se lo pasan a una EPS que es privada. Y la EPS le paga al hospital o a la IPS del municipio, ¿cierto? ¿Es así? O con la quien contrate, ¿cierto? Entonces, esto nunca ha fallado acá. El gobierno siempre paga, siempre es fijo, paga. Siempre. No, siempre paga. La plata la manejan acá, ellos dicen, le abono a este, o me demoro con este, o sí le pago a este. Pero, según lo que usted nos cuenta, este dinero se lo dan a las mismas clínicas e IPS de ellos. De ellos. Y no que a las la ley otras. 100 autorizó que se podían contratar a sí mismos en el artículo 174. Listo, doctora. O sea, no es accidente. La reforma o lo que usted diría, que también sería una muy buena idea, que eso entiendo un poquito, es que el Estado le llegue aquí directamente a la IPS al hospital. Claro, el hospital, la clínica factura directamente. Es factura. Entonces, el Estado, ejemplo, el Estado la consigna a la IPS del municipio, por la cantidad de horas que tenga. ¿Y acá qué? ¿Sí se maneja bien? Ellos tienen que distribuir porque es que esta facturación que la IPS o el Hospital de Cartago va a enviar, si pasa la reforma, porque le han hecho creer a la gente que la crisis también es por la reforma, o que el fracaso, entre comillas, del FOMAC
es el modelo piloto, todas esas mentiras le dicen a la gente. El FOMAC es un sistema muy distinto, que no depende de la ADRES y tiene una UPC distinta. Entonces, esta clínica, este hospital factura, y este sistema de facturación tiene 3 controles. Tiene un sistema público donde yo sé este hospital a cuánto está contratando las endoscopias, cuánto le cuesta el especialista. Ese proceso de información en la ADRES ya se está ejecutando. Y además de todos estos procesos de auditoría de un sistema público de información, va a tener el control ciudadano. Porque si yo me doy cuenta que este hospital empieza a tener una calificación de mala calidad, es porque hay que hacerle una evaluación. Una auditoría. Exacto. Pero esa es la propuesta del proyecto de reforma. El problema es que los senadores tienen el descaro, algunos exministros que vivieron la crisis como Alejandro Gaviria o como su discípulo Ruiz, de decir que el proyecto de reforma no es bueno con el único argumento de defender esa intermediación financiera. Pero ellos incluso conectaron con este proceso y con estas fallas cuando generó Alejandro Gaviria la constitución de Medimás, que todo el mundo protestó porque no estaba cumpliendo requisitos, y a los 2 años ya estaban las quejas en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría, y lo mismo que está pasando ahora. Doctora, quitando estos de la mitad sería un paso importantísimo. Esa es la reforma. Esa es la reforma. Esa es la reforma. Listo, porque yo sé que tiene otras cosas, pero eso nos quedamos 3 días explicando eso. Muy bien, esta es la reforma, quitarlos de la mitad. Exacto. Doctora, ustedes conocen denuncias que los de la EPS supuestamente manejan mal los recursos, que no cumplen. Y entonces, si se conoce todo eso, ¿por qué estas personas no son condenadas o por qué no están pagando cárcel? Y es que eso lo escuchamos hace tiempos, y por qué siguen los mismos, pero ¿dónde está entonces la fiscalía? ¿Dónde están los entes? Porque si hay esas denuncias, ¿por qué no está palpable en decir, venga, es que ya nos dimos cuenta que ustedes recibieron 5.000 millones y se los gastaron en un yate? Pero ¿por qué estas personas no están ya involucradas judicialmente en eso? Bueno, hay varias cosas. Primero, las EPS tienen velo corporativo, dispuesto en la ley 100, entonces no sabemos quiénes son los dueños. Segundo, perdona, doctora, velo, o sea, hay dueños, pero no se sabe quién realmente son los dueños. No, y entonces, ¿dónde están? Y eso uno tiene que tener un registro mercantil, una cámara de comercio, tienen un RUT. Velo corporativo. ¿Me explica qué es velo corporativo? Velo corporativo es que no se puede decir quiénes son los dueños de la CPS. Esto fue escrito en la ley 100 para proteger a los dueños. Así es muy duro. Sí, se ha pedido de 1000 maneras a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía que levanten el velo corporativo y no ha sido posible. El 1 de abril del año pasado, del 2023, la doctora Carolina y yo hicimos una denuncia pública en una rueda de prensa donde mostramos con pruebas, analizando los estados financieros de las EPS, de 8 EPS, que había una falla de reservas técnicas, un desvío de billonario de 13.2 billones de pesos, y hasta hoy no hemos tenido respuesta de la Fiscalía. Porque ¿qué son? Las EPS son agentes poderosísimos, están manejando 100 billones de pesos del sistema, y yo digo que es como bailar con un gorila de 450 kilos. Adivina quién pone el paso. No, y no lo mueve nadie. No lo mueve nadie. Doctora, pero entonces ahí, si por el lado del legislativo los senadores no la aplican, si nos vamos a la fiscalía, que son los que tienen que defender recursos y las leyes y aplicar aplicar las normas y temas judiciales, tampoco. Entonces, la ciudadanía, pero perdóname. Pero doctora, pero la ciudadanía sí, pero la ciudadanía si la ciudadanía no tiene el poder para aprobar la reforma a la salud. No, pero la ciudadanía tiene un poder mayor, y es precisamente decidir quién lo va a representar en el Senado y en la Cámara para que esto que está pasando con la reforma a la salud no vuelva a suceder. ¿Cómo creen ustedes que una estructura como lo que está defendiendo Norma Hurtado con el partido de la U, que sabemos lo que significa esa estructura no solo en el Valle, en Santander y en el Atlántico,
¿Cómo vamos a creer que va a defender los intereses de los ciudadanos? Por supuesto que va a tener toda la argumentación y todas las mentiras para hacerle creer a la gente que la reforma no es buena. No han podido demostrar ni insuficiencia de la UPC, ni que la reforma sea mala, ni que genere una crisis en el sistema, una crisis financiera dentro del sistema. Eso no ha podido ser demostrado. Doctora, ¿sabe qué? Lastimosamente es que uno tiene que ser realista. Yo la había visto en entrevistas, a mí hay una persona que me habla muy bien de usted, que es vigilante de un colegio. Y hasta le he dicho que la mejor alcaldesa que pudiera tener Cartago, usted me lo han dicho 3 personas. No, varias personas me lo han dicho. Y usted y yo nunca habíamos tenido un contacto periodístico, pero me han dicho que usted sería, que muy buena, pero que a usted no le gusta. Bueno, eso son otro programa, hacemos de eso si quiere. Pero es que los que salen a votar son los mismos que dependen del puesto, del contrato, del hermanito, del tío de la política. Es que la gente de Cartago es muy, la gente de Colombia es muy apática a eso. Mire, doctora, los jóvenes no salieron el domingo. No salieron. Aquí en Cartago había 29.000 aproximadamente votantes de León, 5.000 muy poquito. Los muchachos no le... yo a veces siento una cosa que es que nosotros, no es de Colombia, creo que es en el mundo. Mi hijo está en España y mi hijo también dice que ellos no se empapan de lo que está pasando en Europa. Acá Cartago, doctora, en Colombia a la gente no le interesa eso. Créame que no le interesa. Uno trata de explicarle, no le ponen cuidado y le responden, no, esto no va a cambiar. Yo le admiro a personas como usted que trata de explicar así y que luchan, pero uno dice, ¿hasta dónde? Porque uno se cansa. No, en serio, doctora, uno se cansa. Acá nosotros en Cartago hacemos temas, ideas, pero uno dele, y uno nada. Entonces uno dice, ya no voy más. Se aburre, hasta gana unos problemas y miradas feas. No, usted sabe que usted gana problemas y miradas feas. Y estamos como 80 contra 20. Entonces a la gente es muy dura hacerle entender que no vote por estos senadores y que por estos sí, pero es que después uno se da cuenta que los que uno pensaba que sí eran también entran en la colada. En serio, mi sobrinita, le voy a contar una historia acá. Mi sobrinita y la amiga de ella, mi sobrinita de 21 años, votó por Gustavo Petro y ella jodió con el pacto histórico. Va, pregúntele ahora qué piensa de eso, vaya. No quieren saber nada del pacto histórico. Y porque esperamos un cambio también. Ahora, doctora, yo sé que usted es muy allegada a la presidencia, el tema de eso, pero es que, vea, yo le digo una cosa, doctora, para meterme. Pero a ver, allí hay un error. Yo no soy allegada a la presidencia. Yo soy una ciudadana. Pero usted tiene afines con... Carolina no es allegada a la presidencia. Carolina se retiró del Ministerio de Salud y se dedicó a hacer una pedagogía en todo el país. Nosotros la acompañamos. Doctora, ¿usted votó por Gustavo Petro? Yo voté por Gustavo Petro si volviera a lanzarse, volvería a votar por él, convencida que este cambio es un proceso que además ha sido respetuoso de la institucionalidad. Y tiene que ver también con esa rama legislativa que le ha incumplido a los ciudadanos. Y por el otro lado, yo soy más optimista, porque siento que con lo que ha pasado con estas reformas sociales, por ejemplo, la reforma pensional que se aprueba, donde más de 2 millones de adultos mayores van a tener oportunidad de mejorar un poco su calidad de vida. Esa es buena. Y uno ver a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático poniendo demandas contra una reforma que le va a beneficiar más que perjudicar a la mayoría de la sociedad. Uno dice, hombre, aquí hay es mezquindad. Cuando ves la reforma laboral y ves que uno habla en países extranjeros y cuenta que aquí estamos muy felices porque ganamos que nos vuelvan a pagar en esa reforma que nos quitó Álvaro Uribe Vélez en el 2005. Estamos recuperando el valor de las horas extra, los dominicales. Y en España se aterran, ¿cómo así que no les pagan las horas extras? Hemos hecho una ganancia mínima y la gente lo está viendo, pero además está viendo con qué desparpajo y con qué irrespeto a los ciudadanos, a los trabajadores, estos senadores de oposición como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia le están diciendo a la gente que no tienen derecho a sus derechos laborales. La gente no es boba. Los jóvenes siempre han sido un sector un poco más desentendido. Creo que tiene mucho que ver con la formación que reciben en el colegio, que alguna vez leía yo a Jaime Garzón que decía que
lo que nos enseñan en el colegio. Es que en los colegios ya no enseñan, doctora. No, sí enseñan. No, ya no enseñan, no. Pero acuérdate que parte de la política de Uribe en su gobierno también fue modificar esa estructura educativa, que hoy se está replanteando. Yo tengo mucha discrepancia con la docencia ahora. Nosotros tenemos una educación ya obsoleta, debe modernizarse, nuevos sistemas. Los docentes han tenido una disputa que les ha costado la vida de sus líderes. Yo soy testigo de que quienes han hecho algunos logros bastante importantes en educación ha sido la lucha de estos docentes que desde siempre se han replanteado, pero solo ahora, en un gobierno que los escucha, es que esa posibilidad está allí vigente. Pero antes, mira, nos quitaron materias como la historia, ética y valores, urbanidad. Ética, urbanidad, habían una cantidad de materias que hoy los jóvenes no tuvieron oportunidad. Entonces, estos docentes han dado esa pelea. Y a mí, pues yo creo que la base de una buena sociedad es precisamente el respeto a estos docentes. No, hay muy buenos, doctora, hay muy buenos, pero yo acá conozco unos muy perezosos. Pero no puedes generalizar. No, pero digo, hay unos muy buenos y unos muy perezosos. No es justo con el que tiene que ir al área rural y buscarse la manera de llegar para poder darle oportunidad a esos niños que están apartados de que puedan recibir educación. Doctora, esos son muy importantes, los de área rural. Son muchos. Yo acá en Cartago conozco. Y por uno evitarse, conozco unos muy perezosos. Vea, le voy a contar esta historia. Mira, lo que pasa se realizan los juegos intercolegiados, doctora. Sí. Vaya a ver cuántos profesores de educación física llevan los muchachos a que participen en los intercolegiados. De 12 colegios, 4. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué no llevan los muchachos de deportes? Pero han preguntado qué pasó. Sí, que no quieren ir. Los muchachos es que yo mismo, yo he hablado con los docentes, no le paran bola a eso. No les gusta. Es otro tema también, créame. No, en serio. Hablemos de ese tema. Es otro, en serio, créame. Hablemos de las intervenidas. Oiga, doctora, bueno, igual tenemos media hora, ya vamos culminando. Bueno, doctora, es que el tema, el de salud ya entendimos un pedazo. Pero hay una parte que la gente no entiende. ¿Cuál? ¿Por qué se intervinieron las EPS si el sistema sigue siendo malo? Es que la gente creyó la intervención, sí. Que la intervención era el remedio. La intervención es el freno para que ellas no sigan desviando el dinero y para poder más o menos proteger el derecho a la salud de los colombianos. Pero ¿cuál es el problema? Ellos debían guardar del dinero que se les da. Yo recibo el dinero, soy una EPS, sí, y recibo el dinero de tu afiliación. Y yo debo guardar una parte de ese dinero para que cuando llegues a la consulta tengo con qué pagarlo. Se llama reserva técnica. Cuando llega, como me la gasté, me la robé. Cuando llegas a la consulta, yo me gasté el dinero de tu atención. ¿Qué crees que va a pasar? Es una bola de nieve. Se han desviado el dinero para la atención de la salud y hoy ese dinero no está, pero además están presionando para que el Estado les dé más plata. No, eso sí, no. Eso y sí. eso no es lo un vamos descaro, a permitir, eso es un descaro. Cuando ya se les dio el dinero. Es como gastarse uno el mercado y volverle al mercado porque lo gastó en una fiesta. Para que se lo vuelva a gastar. Para que lo vuelva a gastar. Muy bien, doctora. Doctora, caso Cartago puntualmente, yo lo escuchaba usted ayer en Cartago Estéreo con Discolmé, yo escuchaba a Edgar, a Luis Alberto, el sitio usted lo conoce, que es pequeño, filas. El alcalde fue con gente de la Procuraduría, lo cerraron 2 días, y eso siguió igual. Contra eso tampoco se puede nada. Bueno, acaban de emitir una resolución. Me comprometí. Sí, yo la escuché. Ayer me comprometí a hablar con el encargado de la Superintendencia de Salud. Acaban de nombrar a Luis Alberto Martínez como delegado. Es de nuestro círculo de trabajo, afortunadamente. Tuve muchas diferencias con Leal y con Rubiano, que definitivamente fueron un desastre. Ahora viene Luis Alberto Martínez, un hombre muy juicioso, muy serio y humilde para entender que hay una necesidad entre la gente, y me comprometí a hablar sobre ese tema, entre otras cosas porque Discolmet tiene que cumplir los requisitos de la resolución, tiene que adscribirse al sistema para que cumpla los criterios de calidad y de abastecimiento adecuado para la población que tiene. ¿Discolmet es de Bogotá? ¿De qué región es? Sí, eso es de Bogotá, eso es nacional. Es nacional. Uh-huh. Y Discolmet es una... ¿Sabe que he visto mucho, doctora? Para Pereira nos vamos a extender un poquitico a nuestro productor. Hay una cosa que Farmatodo. Uy, están haciendo unas... Pero eso es privado. ¿Eso es privado? Sí, es un supermercadito.
Ah, yo pensé que era una droguería Como nueva. un de uno. Como acá cierran uno y le cambian el nombre No, para seguir. pero ese no. Bueno, doctora, Precisamente, sí, hoy te digo. estoy escribiendo un artículo sobre la crisis del desabastecimiento, que también tiene que ver con toda una industria farmacéutica internacional que controla precios, que controla las patentes y que no permite que los países tengan soberanía sanitaria en cuanto a medicamentos, porque hacen una guerra contra los genéricos y destruyen la industria nacional. Eso tiene que ver con el daño estructural que ha causado la Ley 100 en el sistema. Bueno, doctora, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Le gustaría ser alcaldesa de Cartago, sí o no? No, ¿Le señor. gustaría? ¿Le gusta? No. ¿Apoyaría a un candidato? ¿Lo ha apoyado o no? Depende. De Pepe. Pero si depende del perfil, ¿le gustaría? Depende del candidato. ¿Cómo ve a Cartago como municipio? ¿Avanza, está igual, se atrasa, adelanta? Atrasado. Atrasado. La salud en Colombia. En una crisis muy profunda y eterna, desde el 1993. Álvaro Uribe. Lo peor que le ha pasado a Colombia. Gustavo Petro. Una esperanza. Corcho. El cambio como debe ser. Cepeda. Un hombre honorable, buen senador. La juventud en Colombia. El futuro, la alegría, la esperanza. Y le voy a hacer esta última la claridad. Yo no voté por Gustavo Petro. Me gusta escuchar. Yo a veces le voto corriente a los consejos de gobierno. Me encanta. A mí también me encanta. Y a la gente lo critica, pero a mí me gusta. Porque así es bueno, como sería bueno mostrar cómo convive uno en una casa, para que sepan la verdad de cómo es convivir con la esposa y los hijos, cómo hay que gritarlo. Sí, la gente demuestra una felicidad en la calle, pero en la casa hay muchos problemas. Para mí Gustavo Petro tiene buenas ideas. Él pensaba que en pocos años creo yo que el error del que en estos 4 años todo le iba a funcionar así. Él se dio cuenta que esto no iba a funcionar así. Pero yo termino, doctora. Sino que él llega y un discurso que coge a uno y lo embolata, lo tira acá y queda uno, bueno, esto sí o no, esto no. Donde él, un hombre sabio para mí, tiene un léxico muy importante y conoce a Colombia, porque Petro conoce a Colombia, donde se extendiera menos y fuera más concreto, le rendiría más. De acuerdo. ¿Cierto? Sí, pero es que me habla mucho. Este gobierno fue un punto de inflexión de unas políticas que eran patrimonialistas, que beneficiaban, miren las denuncias de la SAE, lo que significan los peajes, el mismo sistema de salud, el sistema de pensiones. Lo que la gente no entendió, que nosotros sabíamos, porque con Carolina se construye una agenda de transición democrática. Así que esa transición no es el cambio definitivo. Mira la resistencia dentro del legislativo, pero lo más maravilloso, el respeto a la institucionalidad, el mejoramiento de las fuerzas militares, el mejoramiento de la calidad de los policías, el esfuerzo que se hace por democratizar las políticas de Estado. Pero doctora, hay por ejemplo el mejoramiento de la policía, pero yo estuve hace 8 días en el batallón que les tocó darle para la gasolina, entonces yo no entiendo. No, claro, porque hay resistencias. Acuérdate que el Estado lleva 30 años en manos de unas instituciones que han estado convencidas que al Estado hay que quitarle carga y que todo hay que privatizarlo. Y esta gente que está allí todavía cree que eso debe ser así, entonces hay una resistencia, pero eso tiene que cambiar. El hecho de haber ganado la reforma pensional, la reforma laboral, que estemos hablando de una reforma a la salud, que la ciudadanía salga a la calle a respaldar una consulta popular, es una transición, ya hay un cambio en la ciudadanía. El hecho que un hombre que tenía una convicción de un Estado como tú se siente a ver los consejos de ministro y entienda que realmente las políticas de este país han estado al servicio, yo les digo, de un pequeño grupo de criollos no, eso sí lo entiendo que yo, se creen sí élite, pero han sido ladrones del Estado, y que ahora se trata de que esto llegue a más gente, que todos podemos tener buena calidad de vida, que las tarifas de servicios públicos no tienen que ser tan altas porque hay energías renovables, formas alternativas que abaratan costos, pero que no lo permiten, que se pueda fortalecer los trenes, porque sabemos que las carreteras y los peajes son un negocio para el Grupo Aval, para el Grupo Empresarial Antioqueño y 3 privados de la costa,
hombre, la gente ha reflexionado sobre estos temas. Doctora, ¿sabe qué sí me ha dolido a mí? Y no hemos podido saber qué vamos a ver con la plaza de mercado. Investigar. La gente, pero no, ya investigamos. Yo ya investigué qué pasó. El DPS no acaba de consignar el dinero. Yo lo averigüé directamente en Bogotá. No, eso sí no me han dado ese dato. Es que la razón es el por qué. ¿Por qué no han dado ese dinero? Nadie me lo ha dicho. Encontraron irregularidades en el manejo. Entonces frenaron, la oficina de transparencia frenó ese proceso. Bueno, eso sí es noticia. Eso sí es noticia. Por eso no ha terminado. Pues eso le escuché a Duvalier. Pero bueno, esperemos porque eso sí necesitamos. Doctora, muchas gracias. Con usted se habla buen hombre. Ahí lo vamos entendiendo. Quedó en el tintero la nueva EPS. Vamos a ver, no, porque hay que entenderlo, porque la gente cree que la nueva EPS es pública, pero se les olvida que 15 años estuvo bajo el control de Cambio Radical, 12 años, con Enrique Vargas Lleras y Noemí Sanín en la junta directiva, y que las denuncias muestran que se gastaron dinero de la salud en spa, en fiestas y en cosas que no tenían nada que ver. ¿Y la SOS? La SOS es otro tema. Complicado el tema. El mismo mecanismo, ¿no? Sí. Es lo mismo, así funcionan las EPS. Sí, pero sí, vamos al fin, por lo menos a cambiar alguna cosita. Exijan a sus senadores, los que votaron por Norma Hurtado, los que votaron por la señora Emira y la de los cristianos, y por estos senadores de la Comisión Séptima, exíjanles que debatan por lo menos el proyecto de reforma a la salud. Están esperando es que se agoten los tiempos. Bien, doctora, muchas gracias. Quedamos pendientes los próximos días. ¿Usted vive en Cartago? ¿Dónde vive? Yo vivo en Cartago. Ah, usted acá en Cartago. Bueno, el domingo vamos a ver cómo está el tema, Vamos ¿no? a ganar. Bueno, muy bien. Aquí terminamos ya Diálogos de Ciudad.